casa encantada. La desgracia se había cebado en Amityville. La familia Lutz se fijó en esa casa. George Lutz era agente inmobiliario y, claro, estaba al tanto de las gangas en la ciudad. Por muy poco dinero se hizo con una casa grande, hermosa, y que iba a acoger muy bien a su familia, su mujer, sus 3 hijos y un perro muy curioso. A las 2 semanas llegaron a su casa, su espléndida y nueva casa. Comenzaba una nueva vida para los Lutz, pero lo que ellos no podían suponer es que la nueva vida iba a ser tan horrible. Dicen que al poco de llegar a la casa, la primera noche que pasaron en ella, ya escucharon cosas extrañas. Cosas muy extrañas. George, conocedor de la historia, porque seguro que era conocedor de la historia, aunque luego se ha contado mucho, hizo venir a un amigo suyo, a un sacerdote. Su nombre era Frank Mancuso. Frank quiso bendecir la casa, pero un hecho terrible provocó la huida del sacerdote y de un amigo que le acompañaba. Cuando el padre Mancuso se disponía a bendecir la casa, una voz horrible, surgida desde lo más alto de la vivienda, dijo: ¡lárgate de aquí! El sacerdote no se detuvo en bendiciones y huyó despavorido. Cuentan que cuando entró en el coche estaba tan nervioso que empezó a dar bandazos con el coche, como si el mal le persiguiera. Después de algún percance, logró llegar a su vivienda, a su casa, e intentó a duras penas olvidarse de aquello. Dicen los biógrafos que quedó desde entonces seriamente afectado, con muchos problemas de fe. En cuanto al amigo que le acompañaba, también tuvo muchos percances, uno de ellos automovilístico que estuvo a punto de costarle la vida. «Lárgate de aquí», le dijo la voz. El hecho impresionó mucho a George, al nuevo dueño, y empezó a obsesionarse con la casa. Empezó a pensar que a lo mejor sí tenían razón los vecinos y que a lo mejor había un cierto encantamiento, había algo de encantamiento en esa casa. Empezó a recelar de los propios grifos. No quería abrir los grifos. Tenía miedo a ducharse, no se lavaba, no quería lavarse. Pensaba que algo maligno iba a salir de esos grifos. Por si fuera poco, empezó a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones o realidades? Cuenta la historia que una especie de lodo viscoso y verde surgía de las paredes, brotaba de ellas. Además, George empezó a ver un espectro, pero un espectro muy curioso, un espectro de animal, un cerdo fantasmagórico que se paseaba por el jardín, entraba por la casa. Su hija llegó a ver ese cerdo fantasmagórico, incluso quiso adoptarlo como mascota. George también desconfiaba de su mujer. Afirmaba que su mujer le evitaba y que estaba perdiendo la dentadura y además se estaba convirtiendo en una bruja, que tenía aspecto de bruja. A esto hay que sumar voces extrañas que seguían incesantes, ruidos misteriosos y, lo peor, un olor pútrido que parecía venir del subsuelo. Ese olor nauseabundo inundaba la casa. ¿Qué estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue en Amityville? George decidió investigar por su cuenta. Y buscando en el sótano de su casa, encontró un viejo inodoro abandonado. Entonces la leyenda cobró vigor. George empezó a decir con los ojos desorbitados que los espíritus salían por aquel inodoro y que estaban habitando la casa y que impedían que ellos pudieran seguir viviendo allí. En enero de 1976, la familia de George Lutz huía despavorida de aquella casa en Amityville. Y entonces fue cuando la leyenda realmente se adueñó de aquel territorio.
Hy Anson, un guionista de Hollywood, un guionista de documentales, se enteró de la historia, porque la historia fue muy popular, muy famosa en toda Norteamérica. Y rápidamente empezó a confeccionar un guión. Buscó precedentes tremendos y sanguinarios en aquella casa. La historia de Ronnie, los sucesos en la familia Lutz. En fin, había muchas cosas, había que investigar. Y en su desesperación por encontrar datos, llegó a imaginar, casi de forma fraudulenta, que en los territorios donde estaba ahora la casa, antaño había un hospital que recogía indios dementes, locos, indios moribundos, que allí morían y que allí eran enterrados. La fábula se adueñó de la historia. Se empezó a decir que un viejo cementerio indio se estaba cobrando venganza en aquella casa de Amityville. La historia real nos dice que allí jamás hubo ni un cementerio ni un hospital. Pero la creencia popular así lo afirmó. Una leyenda se convirtió en realidad porque los vecinos de Amityville hicieron circular esa historia. Amityville fue llevada al cine, aquella casa fue llevada al cine con numerosísimas entregas. Pero la historia real es esta que os hemos contado hoy en nuestros pasajes de la historia del terror. Aquella casa en Amityville.